Este curso de e-learning detalla los métodos de medición de caudal utilizados por Yumo y proporciona orientación para seleccionar la tecnología de sensores más adecuada. En la medición de caudal, se distinguen dos tipos: el caudal volumétrico, que es el volumen por unidad de tiempo que circula por una tubería, y el caudal másico, que es la masa por unidad de tiempo que pasa por una tubería. Los métodos de medición indirecta se utilizan en la tecnología de sensores de Yumo, donde se determina la velocidad del caudal y se calcula mediante el dispositivo de campo. Para calcular el caudal volumétrico, se multiplica la velocidad del caudal por la sección transversal de la tubería A, y para el caudal másico, se multiplica además por la densidad del medio. Existen diversos métodos de medición del caudal, y Yumo ofrece sensores que utilizan 4 de estos métodos, organizados según su frecuencia. Estos incluyen sensores de pala rotativa y electromagnéticos, así como tecnología de medición basada en la presión diferencial y sensores ultrasónicos. El sensor de palas rotativas utiliza imanes permanentes incrustados en las palas para generar un campo magnético detectado por un sensor Hall, resultando en una señal de onda cuadrada. La frecuencia de la señal de salida es directamente proporcional a la velocidad del caudal. El líquido que pasa impulsa la rueda. Si la velocidad del caudal es menor, se emite una frecuencia menor. Si la velocidad del caudal es más rápida, se emite una frecuencia más alta. El dispositivo de campo divide la frecuencia de la señal de salida con el factor K, especificado por el fabricante. El sensor de palas rotativas Yumo FlowTrans PWI01 es un sensor de inserción que se fija a la conexión de proceso con una tuerca de racor. Es adecuado para medios neutros, poco agresivos y con bajos niveles de sólidos, con una capacidad de medición de velocidades de flujo de hasta 10 metros por segundo. El sensor magnético inductivo funciona según la ley de inducción de Faraday, generando una tensión en un conductor cuando se mueve a través de un campo magnético. Esta tensión es proporcional a la velocidad del conductor, y depende de la longitud del mismo y de la intensidad del campo. La polaridad de la tensión depende del sentido del movimiento del conductor. Las bobinas en los sensores crean el campo magnético, mientras que el líquido conductor fluye entre dos electrodos, induciendo una tensión proporcional a la velocidad del caudal. Yumo ofrece dos series de caudalímetros magnéticos inductivos. Los Yumo FlowTrans Mac H20 miden el caudal volumétrico y la temperatura de los líquidos, siendo apto para su instalación en tuberías metálicas. Es ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como para sistemas auxiliares en otras industrias. Dispone de una interfaz Ethernet de un solo par, SPE, y conexión Triclamp. Los caudalímetros Yumo FlowTrans Mag I01 y I02 son sensores de inserción que permiten medir velocidades de caudal en un rango de 0.2 a 10 metros por segundo. Son adecuados para líquidos neutros, sucios y agresivos. Para ambos modelos se requiere un medio con una conductividad mínima superior a 20 microsiemens por centímetro. La velocidad del caudal se calcula a través de la presión diferencial. La presión total está compuesta por la presión dinámica y la presión estática. Según la ley de Bernoulli de conservación de la energía, esta presión total es constante en un sistema cerrado. Al estrechar la sección transversal de la tubería se aumenta la velocidad del caudal. En consecuencia, el componente de presión dinámica aumenta y el componente de presión estática disminuye. La presión estática se mide inmediatamente antes y después del estrechamiento de la sección transversal, y la diferencia de presión es una medida del caudal. El caudal tiene una relación cuadrática proporcional con la presión diferencial medida. En el transmisor de presión, la raíz se toma de la presión diferencial y la velocidad del caudal se determina de esta manera. En la práctica, esta diferencia de presión se genera a través de placas de orificio o tubos pitot. En el caso de los tubos pitot, se genera la presión dinámica al pasar por los orificios en contra de la dirección del caudal. En el lado opuesto hay una presión estática constante. La diferencia de presión es en este caso también la medida del caudal.
El Yumo Trans P20 Delta se utiliza como transmisor para medir la diferencia de presión en estos sistemas. Los caudalímetros ultrasónicos de Yumo funcionan según el método del tiempo de tránsito. Con dos transductores en la tubería, estos dispositivos utilizan el efecto piezoeléctrico para transmitir y recibir ondas ultrasónicas. Cuando el medio está en reposo, los tiempos de viaje de las ondas ultrasónicas de ida y vuelta son iguales. Sin embargo, cuando el medio comienza a fluir, las ondas son más rápidas en la dirección del caudal y más lentas en la dirección opuesta. La diferencia en los tiempos de tránsito se correlaciona con la velocidad del caudal. Los productos de la serie Yumo FlowTrans USW son caudalímetros ultrasónicos de alta precisión, adecuados para una amplia gama de medios, conductores y no conductores. Estos dispositivos son flexibles y resistentes a medios corrosivos, con variantes que incluyen sensor de presión, Bluetooth, IO-Link y Yumo Digiline. Toda la información sobre nuestros seminarios, webinars, e-learnings y libros de referencia está disponible en nuestra página web.